Muy bien. En este tercer video vamos a analizar lo que es el nivel sonoro continuo equivalente. Ya hemos venido viendo o pudiendo determinar o pasar una intensidad a decibeles. También hemos aprendido a trasladar ruido desde una fuente y también hemos venido aprendiendo la suma de decibeles y el tiempo máximo de exposición. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el ruido? El ruido en un lugar de trabajo, y es de sentido común, no es el mismo durante una jornada de 8 horas. No es que esos 92 decibeles de las máquinas se mantienen constantes. Sí hay lugares donde sí pasa constante, eso sí sucede, no digo que no. Sin embargo, un trabajador puede iniciar y puede prender una máquina, apagarla, lijar, pintar, estar haciendo diferentes actividades durante 8 horas. Entonces, el cálculo a esa exposición de ruido es diferente. Por eso se calcula un nivel sonoro continuo equivalente, o sea, el equivalente a toda una jornada, calculando todos los ruidos obtenidos en esa exposición, en ese tiempo de medición, que obviamente generalmente es 8 horas que uno lo calcula, eh, definiendo cada una de las actividades que hace la persona. Entonces, ya me van a entender. Entonces, eso es lo que hace este. Entonces, por ejemplo, ¿qué me dice a mí esta fórmula? Recuerden que yo no quiero que vean fórmulas, sino que entiendan lo que pasa con los números, interpretar este asunto. Esta fórmula lo que me explica a mí es que vamos a obtener un nivel promedio de ruido, ajá, sonoro continuo equivalente, en toda una jornada donde, o en un tiempo específico de análisis, por ejemplo, aquí, ¿qué me dice esta fórmula? Esta fórmula lo que me dice es que en un tiempo X de estudio va a existir una tarea, otra actividad y otra actividad. Esta actividad sumó o obtuvo un nivel de presión sonora y se desarrolló en un tiempo X. La siguiente actividad se desarrolló y obtuvo en un tiempo X, pero también en un nivel de presión sonora X, más N cantidad de actividades que van a ir cambiando a través de la jornada del trabajador. Para eso vamos a hacer este ejemplo que les monté aquí. En un taller de maderas, un trabajador se identificaron las siguientes actividades: cortar madera, calar madera, lijar madera, pintar la madera. Y también hay que considerar los tiempos de descanso. En un análisis de ruido también se consideran los tiempos de descanso en un análisis de nivel sonoro continuo equivalente. Entonces, ¿qué nos pide el ejercicio? Determinar el LQ total, que este se considera, no es LP, este es LQ total de la exposición del trabajador, y también que si cumple de acuerdo al criterio de valoración 85 base 3 de exposición, que ese también es bastante fácil y que ustedes ya conocen y que pueden aplicar. Entonces, simplemente en la fórmula, utilizamos la fórmula de nivel sonoro continuo equivalente y sustituimos los valores. Estamos en un periodo de estudio de 8 horas. Si ustedes suman estas horas, 2 más 1.5 más 3 más 0.5 y 1, son 8 horas de trabajo y estudio, donde, por ejemplo, al cortar madera estaba expuesto a 90.7 decibeles. A la hora de calar estuvo expuesto a 91,5. A la hora de lijar 87,5. A la hora de pintar 87,3. Y a la hora de descansar 70 decibeles. Entonces, en el periodo de estudio total, en el tiempo total, vamos a sustituir en la fórmula la presión sonora a la que estaba expuesta el trabajador haciendo esa primera actividad por el tiempo de esa actividad. O sea, en este ejemplo, a la hora de cortar madera estuvo expuesto a 90,7 decibeles y en 2 horas. Entonces, los 90,7 decibeles se sustituyen en esta área, en este espacio de LP1, por el tiempo 1, que serían 2 horas, más cada una de las siguientes actividades. Aquí lo podemos ver en la fórmula, yo sustituí, es bastante larga como ustedes pueden observar, por la cantidad de datos que se anotan. Sin embargo, es simplemente sustituir. Pero más que sustituir, me interesa que entiendan qué pasa, ¿verdad? Aquí lo que está sucediendo es que
Un trabajador en una jornada está expuesto al ruido de diferentes actividades. Generalmente no es continuo. Entonces, en un periodo de estudio, lo que me permite a mí el nivel sonoro continuo equivalente es calcular ese ruido final al que el trabajador se expone. ¿Sí? De acuerdo a cada una de estas actividades. Eso es lo que yo quiero que entiendan, que es importante. Que en este caso nos dio 88,92 decibeles. Si lo llevamos a la fórmula de tiempo máximo de exposición en 8 horas de exposición, simplemente sustituimos 85 base 3 y eso nos va a dar 3,23 horas. No cumple, ¿verdad? Porque lo que nos pide el ejercicio es determinar si cumple con los criterios de evaluación 85 base 3. No está cumpliendo porque si cumpliera daría 8 horas, ¿verdad? Si fuera por debajo de 84, de 85, sí cumpliría con esta fórmula, con esta tiempo máximo de exposición. Esta fórmula, si yo conociera el porcentaje de dosis, me permite a mí también de obtener el nivel sonoro continuo equivalente. Y siempre en 85 base 3. Que esta fórmula, aquí sí cambian algunos datos. Aquí, por ejemplo, son los 85 decibeles. Y también aquí sustituiría, estos datos son constantes, 9,97 y el 85 también. Y este 12,5 también son datos que ya están ahí anotados en la fórmula, que no pueden ser modificados. Simplemente se sustituye el tiempo, la dosis y nada más. El tiempo y la dosis. Si los conocemos, podemos también obtener el nivel sonoro continuo equivalente. ¿Cómo obtengo yo la dosis máxima permitida? Bueno, la fórmula es tiempo de exposición total entre el tiempo permitido. O sea, el tiempo que yo calculo con esta fórmula. El tiempo de exposición del análisis entre el tiempo permitido de acuerdo al nivel de presión sonora recibido. Que hago un ejemplo donde tengo el tiempo de exposición y el tiempo permitido con el ejercicio anterior, donde el análisis o el tiempo de exposición fueron 8 horas entre 3,23 horas, que es el tiempo máximo de exposición a un nivel sonoro continuo equivalente de 88,92 decibeles. Entonces aquí obtengo que el porcentaje de dosis máxima permitida es de 247,67%. ¿Qué me dice a mí este dato? Este dato me dice a mí que la exposición estuvo por encima de lo permitido. Para eso nos vamos a esta tabla. Aquí está lo que es la relación tiempo real de exposición y el nivel de ruido determinado, que es la dosis máxima permitida. Y aquí está esta tablita, bueno, estos rangos que me permiten determinar si es correcta esa exposición o no es correcta, de acuerdo al porcentaje de dosis. Si la dosis está mayor a 100%, indica que la exposición estuvo por encima. Si el valor está entre 25 y 75, indica que que esta es una zona de indefinición, o sea, no estamos mal ni estamos bien. Y si la dosis es inferior al 25%, no hay incumplimiento de la norma, entonces todo está. Este porcentaje nos obliga a nosotros a actuar, a determinar que tenemos que trabajar. Si yo les pusiera un ejercicio donde le doy el nivel, donde pueden obtener el porcentaje o le doy el porcentaje, ustedes simplemente para calcular el nivel sonoro continuo equivalente sustituyen la dosis y generalmente se les da el tiempo. Entonces aquí pueden obtener el nivel sonoro continuo equivalente. Básicamente eso es lo que es dosis máxima permitida y aquí hay unos ejemplos para que también lo hagan. En el caso de impactos, es impactos recibidos entre impactos permitidos por 100. Esa es la dosis en el caso máxima permitida por impactos. Simplemente es la fórmula que ya habíamos visto arriba de impactos. Aquí se obtienen los permitidos. Lo que hacemos en esta fórmula aquí es los recibidos, o sea, se calculan los residuos de acuerdo al número de impactos que recibe una persona, o sea, lo que me dice el ejercicio, entre los permitidos obtenidos a través de esa fórmula para saber el porcentaje de dosis. Muy bien, aquí una normativa costarricense en cuanto al ruido.
Y finalmente está la tarea que van a desarrollar. Está bastante interesante, donde van a tener que aplicar lo conocido y también esta fórmula. Aquí es básicamente las fórmulas de ruido de impacto. Y como les dije, posiblemente ya aquí van a analizar de acuerdo a el nivel sonoro continuo equivalente de acuerdo al porcentaje de voz. Muy bien, buena suerte y nos vemos el lunes. Pura vida.